José Roca, soy curador colombiano, director artístico de Flora. Flora comenzó como un proyecto expositivo ligado a residencias de corta duración en una casa en donde se hacían las residencias en Honda, Tolima, a orillas del río Magdalena, y así funcionó los primeros 2 años. También tienen un programa de relación con la comunidad aquí en el barrio San Felipe, que es un barrio de clase media, un barrio trabajador de aquí de Bogotá. Pero en el 2016 decidimos hacer un cambio importante y construimos un edificio dedicado a una gran biblioteca y a talleres, estudios para artistas, y eso significó un cambio en la orientación del programa. Creamos el programa Escuela Flora, que es un proyecto que toma todo un año, es como un proyecto educativo pero basado en la práctica, en el cual alrededor de 20 artistas de todas partes del mundo tienen cada uno un taller para trabajar durante esos 10 meses, un programa de estudios independientes y una serie de actividades como encuentros con sabedores indígenas, clínicas de proyecto que son críticas colectivas del trabajo de cada uno de ellos, salidas de campo y otros muchos. Yo creo que Bogotá tiene varias características que la hacen una ciudad interesante para el arte. Es una ciudad grande, una ciudad que ahora se ha ido sectorizando, con lo cual no hay una escena artística o una escena cultural, sino muchas que coexisten, y eso hace que sea muy diversa y muy plural. Eso hace que un artista tenga muchísimas oportunidades de ver arte, de producir arte y de mostrarlo. Una cosa que siempre he dicho es que en toda escena fuerte tiene que haber 3 componentes al menos: producción, mediación y mercado. En Colombia siempre ha habido muy buena producción, hay más de 10 facultades de arte nomás en Bogotá, o sea que está constantemente saliendo artistas, y de allí un porcentaje pues se dedican a esto y son muy buenos, o sea que hay muchísimos artistas trabajando al mismo tiempo. Pero había poca mediación, o sea, pocos curadores, críticos, revistas de arte, espacios independientes que pudieran mostrar su trabajo o institucionales, y no había casi mercado. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Sigue habiendo producción, pero ahora hay más mediación porque muchos de estas facultades de arte dan la posibilidad de que las personas se dediquen a la historia del arte o a la gestión cultural, de tal manera que el campo se amplía y tiene muchas más personas que hacen esa mediación hacia el público. Y se creó una feria que ha tenido resultados positivos, creo yo, creando o consolidando un nuevo grupo de coleccionistas. El ecosistema se ha vuelto más complejo y más completo, y entonces se recircula, ¿no? Los artistas producen, los curadores y los críticos median para el público, y el mercado pues adquiere esas obras que recircula ese dinero dentro del sistema.